Antes de iniciar, quiero agradecerles a todos su presencia acá el día de hoy. De verdad que es un placer para mí estar acá representando al Departamento de Informática de la Facultad de Educación. Muchas gracias, de verdad. Espero que la ponencia les guste. Trataré de no hacerla demasiado larga porque me tocó el último turno, pero sé que el tiempo que les toque lo van a apreciar. Bien, quiero empezar preguntando, aunque ya algunos ponentes anteriores han hecho mención de Scratch, ¿cuántas personas de ustedes nunca han utilizado la herramienta Scratch? Un porcentaje, ok. Bien, vamos a ver entonces cómo es esto de Scratch, pero no solamente vamos a ver qué es este programa, sino lo que hay detrás de él, que es la parte más importante. Vamos a conocer todo lo que es esta herramienta, cuál es su fundamento, de dónde viene todo eso que yo puedo ver en pantalla. Esta vendría siendo la interfaz de Scratch. Del lado izquierdo están los bloques con los que los niños, porque esta es una herramienta que está creada para niños, pero que también nosotros los adultos podemos utilizar. Están allí los bloques que están divididos por colores y esos colores están divididos por una función específica. En la parte del centro es donde yo voy a arrastrar esos bloques y a través de la unión de esos bloques es donde yo voy a empezar a programar. ¿Qué voy a empezar a programar? Lo que se me ocurra, lo que mi creatividad me dicte que yo voy a hacer y ya vamos a ver. En la parte de acá donde está el gatito, en la parte de arriba es donde yo voy a ver, como quien dice, la vista previa. Voy a ir evaluando lo que voy haciendo y en la parte de abajo está una parte donde están los objetos y hay una parte que no se ve ahorita porque está en blanco que dice escenario. Es decir, esto es como una especie de teatro. Hay un montaje y hay unos personajes. Y entonces entre esos dos se va armando una historia, una animación, miles de cosas que se pueden hacer. Por acá, aquí voy a bajar aquí, yo quiero mostrarles este video. Este video es de una experiencia que yo llevé a cabo, como pueden ver allí, en el Colegio Padres e Hijas durante el año escolar anterior. Entonces quiero mostrárselas para que vean qué fue lo que nosotros hicimos. Lamento que no haya el suficiente sonido, pero gracias a Dios está bien hecho y se puede leer todo. El juego, lo van a ver al final, es muy sencillo, pero váyanse dando cuenta de toda la cantidad de pasos que conlleva. Eso es la programación.
Ya vamos por 20 pasos. Parece mentira, ¿no? Veamos cómo funciona. Ganaste. Muy bien. ¿Qué les pareció? Muy bueno. Ese suele ser, digamos, el primer impacto, como se llamaba aquel programa. No sé si se llama todavía. Todo bien, todo bello, todo chévere, todo lindo. ¡Ay, qué calidad! Vamos ahora a ver, como les decía, todo lo que hay detrás de eso. Ok. Scratch, además de... Uy, ya me voy a quedar aquí. Además del programa, tiene esta página web en donde existe toda una comunidad de usuarios. Y estos usuarios pueden compartir los proyectos que realizan entre ellos y también podemos encontrar allí comunidades de profesores. Podemos tener un perfil como jugador, por decirlo así, o como creador, y un perfil como profesor que tiene otras características adicionales que son muy importantes. Pero eso que está allí no viene, digamos, de... Vamos a poner esa comunidad ahí y ya, no, todo esto tiene un porqué. Ok, entonces ya aquí empezamos a echar hacia atrás y nos encontramos con el profesor Friedrich Froebel. ¿Quiénes saben quién es? Nada. Bueno, este señor Froebel fue el que inventó, porque eso es lo que es, el preescolar, el kindergarten. En inglés, kindergarten, en español, el jardín de infancia. Estamos hablando de que esto ocurrió hacia 1826, 199 años atrás. Es decir, para ese momento, la educación de los niños pequeños era muy rudimentaria y era como lo que se critica actualmente, que era muy, tú te sientas, escuchas y aprendes. No participas, como creo que hacía el comentario el profesor hace un rato. Usted escucha y listo, era muy conductista, muy conductista. Y era muy poco organizada. ¿Qué pasa con este señor? Este señor empieza a introducir una idea de que la educación de los niños tiene que ser llevada desde otro punto de vista, tiene que apartársele de otros niños y tiene que estar muy basada en aspectos relacionados con el juego. De hecho, este señor es muy famoso porque él creó lo que se llaman, vamos a verlo acá, algo como esto, los regalos de Froebel, que eran lo que nosotros hemos visto que siempre les ponen a los muchachitos, los cuadritos, las cuestiones, los triángulos, los círculos o las esferas para que lo encaje, este tipo de cosas que tienen unos palitos con unos tipo plastilina en los que ellos pueden armar estructuras, ese tipo de cosas. Eso fue inventado en aquella época. ¿Para qué? Precisamente para que el niño tuviera una forma más amigable, más agradable, más interesante para él de poder aprender y desarrollar su creatividad. A través de este tipo de cosas, él podía entender
cosas como la fortaleza que tiene que tener una estructura para que se mantenga y no se me caiga. Y entonces, ¿qué pasó con esto? ¿Por qué esto fue tan importante? Por dos cosas. Primero, porque esto dio pie a lo que fue después la creación de algo que a todos nos gusta, que es el Lego. Eso viene de aquí. Y eso también sirvió como inspiración, toda esa cosa. Si nosotros nos ponemos a investigar un poquito más a fondo, vamos a encontrar un montón de información súper interesante sobre todo este tema. Y esto ya cuando estamos acercándonos a años un poco en los que estamos con más tecnología, fue dando pie a otras cosas. Este señor se llama Mitchell Resnick. Vamos a subirlo un poquito aquí. Este señor tiene toda su vida en el MIT. Y él, junto con un equipo, fue el que creó el Lifelong Kindergarten Group. Es decir, el grupo de investigación del jardín de infancia para toda la vida. Este grupo de investigación se creó en el año de 1985. ¿Por qué esto del jardín de infancia para toda la vida? Precisamente porque la visión que ellos dan a conocer, la que promueven, es que el aprendizaje debería ser más en todo momento como fue en el jardín de infancia, y que no permitamos que ese aprendizaje empiece a ser cada vez más rígido, cada vez más aburrido y todas esas cosas, porque eso va en detrimento del aprendizaje, incluso hasta va en detrimento de la propia capacidad del docente, porque entonces el docente simplemente se acostumbra a, por ejemplo, te mando una guía y léela, y no hago esfuerzos por tratar de ver cómo mejoro yo mis procesos para crear actividades de aprendizaje más creativas para mis estudiantes, para que el aprendizaje que él vaya a obtener sea de una mejor calidad. Entonces, ¿qué pasó? Ellos fueron los que crearon ese programa de Scratch. Ellos crearon, actualmente existen, por decirlo así, 3 versiones principales. La que acaban de ver, que es Scratch, que fue creada hacia el año 2007, si la memoria no me falla. Después de eso, hacia 2013, vino la creación de Scratch Junior, que es lo mismo que Scratch, pero todavía con menos texto, con más símbolos. Eso fue creado para niños específicamente de 5 a 7 años, porque se dieron cuenta que cuando estaban utilizando Scratch, los más chiquiticos tenían un poco más de dificultades. Entonces hicieron esa versión que es un poquito más precisamente como un jardín de infancia, tiene mucho más símbolos, mucho más colores, mucha menos cantidad de texto. De hecho, prácticamente lo único que el estudiante cuando está haciendo algo allí, lo que puede poner son números, porque son lo que más fácil se le hace aprender en los primeros años de vida. Y después, en el año 2023, fue creada una versión móvil que se llama OctoStudio, que es la que nos permite hacer todo lo que se hace en Scratch o Scratch Junior, pero en una aplicación que yo descargo desde el Play Store. Ahora, todas estas cosas tienen 4 pilares. Están fundamentadas en 4 pilares, que ellos llaman las 4P del aprendizaje creativo. Las 4P en inglés. Projects, Passions, Peers and Play. Los proyectos, la pasión, los pares y el juego. Vamos a ir viendo una por una. A cada una de estas P del aprendizaje creativo, yo las he querido representar a través de una imagen. En este caso lo hice a través de este emoji que le explota la cabeza con su idea. ¿Por qué?
Porque eso nos pasa a todos. Todos en algún momento hemos tenido ese momento en el que nos llega una idea que a nosotros nos parece que es genial, maravillosa, que esto podría funcionar, pero espectacular, si se diera como yo lo estoy imaginando. Pero el asunto está en pasar de la idea que a mí se me ocurre a un proyecto. Organizar todo, como le decía la ponencia del amigo allá, que si yo voy a hacer un proyecto, yo tengo que organizar una serie de actividades. Si yo puedo tener un recurso, una herramienta como la que estaba exponiendo el amigo, mejor todavía. Pero yo tengo que pasar de esa idea a la acción. Tengo que ejecutar. No me puedo quedar solo en la idea. Tengo que establecer una meta y los pasos que me van a llevar al cumplimiento de la misma. Pareciera que fuese algo muy sencillo, pero a muchas personas se les hace más complejo de lo que parece. Entonces, plantearse una meta, plantearse un proyecto es un pilar fundamental para hacer que nuestro aprendizaje los procesos de aprendizaje tengan una característica mucho más creativa de lo que vienen teniendo hasta el momento. Luego está passion. Bueno, ya se lo imaginarán, ese corazoncito. All you need is love. Todo lo que necesitas es amor. Cuando tú estás comprometido con lo que tú estás haciendo, cuando estás trabajando con algo que a ti realmente te interesa, que tú estás viendo que ahí hay un potencial, algo que de verdad, oye, eso me llena completamente, tengo muchas más posibilidades de ejecutar acciones con un mayor agrado y hay muchas más posibilidades de que yo llegue al término, de que yo no deje eso por la mitad, sino que yo, como eso me gusta y que también tengo ya un proyecto organizado, entonces yo voy avanzando, primero un paso, después el otro, después el otro, después el otro, y eso me lleva a mí a que también, como eso me gusta, empiezo a imaginarme cosas. ¿Cómo puedo yo mejorar esto? ¿Cómo yo puedo mejorar aquello? Esto que ya lo logré, de repente en el proceso de que lo logro, se me ocurrió otra cosa y también la intento precisamente porque me gusta. Que no es lo mismo que cuando a mí me mandan a hacer un proyecto de un tema que a mí no me gusta, yo agarro y lo hago, pero por cumplir y se acabó. Entrego y punto y se acabó. En cambio, cuando estoy trabajando en mis intereses, yo me motivo un poquito más. Luego venimos con peers. ¿Cuántas personas acá han visto en una agrupación a un señor que esté tocando maracas con una sola maraca? Nadie. Todos con las dos maraquitas. Siempre. Por eso fue que puse esas maracas ahí. Ellas van siempre una con la otra. Porque esto es de los pares, los que están conmigo. O sea, no hacer de los procesos de aprendizaje una experiencia individual. Puede darse individualmente, pero si yo me abro a la experiencia de compartir esto con alguien más, ¿verdad? Entonces, esos puntos de vista que se unen pueden llevar a que sea un proceso de aprendizaje mucho más creativo. ¿Por qué? Porque eso pasa siempre. Lo que ve él no lo veo yo. Lo que no veo yo lo ve él. Así. Y entonces precisamente esa plataforma que yo les mostraba, que tiene Scratch, tiene cientos de millones de usuarios. Y entonces, ¿qué pasa? Esa plataforma permite los comentarios y la remezcla del proyecto. Yo agarro tu proyecto, le hago una modificación y ya tengo este otro y yo te doy tu crédito. Pero entonces estoy aprendiendo en comunidad.
Estoy aprendiendo con mis pares. No estoy encerrado en mi computadora o en mi celular haciendo un trabajo individual. Que no está mal que yo lo haga, pero tengo la posibilidad de ayudar a otras personas, de que otras personas me ayuden a mí. Entonces, este pilar de los pares, de trabajar en conjunto, es una parte muy importante que puede ayudar a nuestros procesos creativos. Y por último tenemos la última P, el play. Hacer la experiencia lúdica. Las personas cuando les encanta un juego se enganchan con él. Y hay personas que agarraron y conocieron un juego a los 8 años y son los 35 y está jugando el mismo juego. Porque las experiencias lúdicas tienen varias características que nos encantan, nos retan, nos llevan a cosas desconocidas. Nos encanta ganar, a nadie le gusta perder. A nadie le gusta perder, a todos les gusta. Por ejemplo, ¿a quién no le gusta llegar al final en Mario Bros? A todos quieren llegar al final en Mario Bros, nadie quiere perder. Entonces ese tipo de cosas que nos aportan el hecho de que y de hecho ahorita está muy en tendencia todo lo que es el tema de gamificación, que es otro tema muy interesante también y que tiene una fundamentación teórica impresionante. Todo eso está inmerso acá, hacer de mi experiencia educativa, no el hecho de que yo voy a dañar mi experiencia educativa porque le meto juego, no, al contrario, yo enriquezco mi experiencia educativa, la hago más creativa porque le inserto algunos elementos que me van a llevar a obtener un mejor resultado. Exacto, fijar conocimiento. Ahí, mire, eso es... Yo me quedé impresionado de verdad cuando empecé a profundizar en gamificación y wow, o sea, es excelente, fascinante todo eso. Entonces tenemos estos 4 pilares: trabajar en proyectos, trabajar con la pasión, trabajar en pares y trabajar en juego, que nos hacen que tengamos una experiencia de aprendizaje mucho más creativa y que fue estos pilares los que fueron tomados en cuenta a la hora de crear esas herramientas que yo les mostraba. A la hora de crear Scratch, Scratch Junior y OctoStudio. Es decir, esas herramientas no es que las crearon así y empezaron a probar, no. Viene de toda esta filosofía, todo este pensamiento creativo, es lo que está detrás de ello. Es lo que está ahí. Pero que no todo el mundo se da la tarea de conocer, porque entonces eso es lo que a veces nos pasa, no conocemos el trasfondo y vemos solo lo que está por encima. Entonces es acá cuando tenemos nuestro gran desafío. Tenemos un gran desafío tanto acá en la universidad como en una multiplicidad de espacios, que es, tenemos que tratar de cambiar nuestros paradigmas, esas formas en las que yo vengo haciendo las cosas, para ver si llevamos esto a una nueva manera de actuar, nueva manera de pensar, nueva manera de poder llevar beneficio a las demás personas. Todo un cambio de paradigma que no es fácil, pero que el asunto está en tomar conciencia de ello y empezar a dar pasos para que eso sea una realidad. Así sea dentro de mi, como dicen por ahí, de mi metro cuadrado. Pero yo tengo que empezar a hacer algo para hacer que mis experiencias de aprendizaje de mis estudiantes sean mejores y sean mucho más creativas. Y así poco a poco eso se va ampliando. Bueno, para concluir, en un espacio como este, en un entorno como este, todos los muchachos andan así, queriendo soñar con ponerse ese birrete, esa toga, esa estola, recibir su medalla, su título. Entonces, ya que estamos acá, tenemos que tratar de hacer todo lo posible por hacer que ese proceso de aprendizaje que él va a vivir aquí sea lo más creativo posible.
tenemos que ponerle creatividad a nuestros procesos de enseñanza, hacer que él pueda aprender, él o ella puedan aprender de la mejor manera creativa posible. Que no se sienta aburrido, que no retire la materia, que no diga, ay, ese profesor sí es fastidioso. No, que no te pongan sobrenombres chimbos, porque cosa que le encanta a un estudiante ponerle sobrenombres a los profes. Pero depende de cómo le ponen el sobrenombre. A todos, pero hay algunos que son agradables. Por ejemplo, yo venía hoy en la ruta, en el transporte, y había unos estudiantes que estaban hablando de un profesor y como le estaban diciendo tres pelos. Entonces yo prefiero que a mí me digan el profe creativo, hasta el profe loco si quiere, llámenme. Pero loco que me digan por estar haciéndolo tener un proceso de aprendizaje mucho más creativo. Esa locura sí la prefiero yo. No me importa que me llamen loco, pero vamos a aprender entonces de una manera mucho más creativa. Bueno, esto es lo que tenía para ustedes, amigas, amigos. Muchas gracias. Quedo atento a sus observaciones.